10, versículos 1 hasta el 15. Vamos por algunos minutos a ver esta porción. 1 Corintios 10, del 1 hasta el 15. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias porque no solo nos has salvado, sino a cada uno de nosotros tú nos has encomendado algo en tu obra. Y Señor, tú me has encomendado hablar tu palabra. Es algo que pone mucho temor en el corazón. Te suplico para que en esta mañana el Espíritu Santo nos hable, el Espíritu Santo nos enseñe, el Espíritu Santo diga qué Él dice en tu palabra y qué enseñanza tiene para nosotros. Que toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia y se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, algunos se acercan al Antiguo Testamento por obligación, pero para algunos el Antiguo Testamento es aburrido y mayormente solo leen los Salmos y los Proverbios. De hecho, yo dudo mucho que aquí algunos hayan leído el Antiguo Testamento. Y algunos que han leído el Antiguo Testamento, dudo que hayan leído las listas de nombres que hay en el Antiguo Testamento. Otros se acercan al Antiguo Testamento buscando conocer a Dios, su carácter y su voluntad. Otros leen el Antiguo Testamento buscando encontrar allí el Evangelio anunciado y a Cristo profetizado. Algunos leen, dicen que para estudiar y aprender más fácil, el Antiguo Testamento debe leerse buscando a Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. No que Cristo aparece en cada versículo, porque eso es peligroso. Y hay algunos que toman porciones del Antiguo Testamento y hacen con ello lo que se llama alegorizar. Y es que en cada palabrita del Antiguo Testamento, entonces ellos se encuentran a Cristo ahí. Van a tener problemas con algunos de Cantares, porque ahí no aparece Cristo en algunos versículos. Hermanos, yo quiero hoy, en esta mañana, usar el Nuevo Testamento para ver al Israel del Antiguo Testamento mostrado a nosotros para sacar enseñanzas que nos ayuden a vivir nuestra fe de una manera apropiada. Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que no podemos ver el Antiguo Testamento como aburrido y que debemos leerlo por si nos preguntaron que si lo hemos leído, decir que sí. Pero también 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 dice que a los profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, decía Pedro, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermanos, lo que está en el Antiguo Testamento, Dios quiso que se escribiera, no solo para registrar que esas cosas sucedieron, sino como una enseñanza también para nosotros. Dios tenía en mente algo más que Israel. Dios, al momento de inspirar a los profetas a hablar, al momento de inspirar a los que escribieron el Antiguo Testamento, tenía en mente la iglesia. La iglesia siempre fue parte del plan de Dios. Para algunos la iglesia era el plan B de Dios. No. Para Dios siempre fue el plan, la iglesia. Vamos a estudiar la vida de Israel para entender la vida de los cristianos. Somos muy críticos de los judíos, pero los cristianos muchas veces no andamos muy lejos de ellos, de cómo vivió Israel en el Antiguo Testamento. Espero que esta predicación, este estudio breve esta mañana,
lo tomes para ti y el Espíritu Santo te hable para que tú y yo hagamos los cambios apropiados en nuestras vidas. Y si alguno aquí no es cristiano, se arrepienta y se convierta y deje de ser un simple religioso. El mensaje en esta mañana se titula Israel, un ejemplo a evitar. Israel, un ejemplo a evitar. Y está basado precisamente en 1 Corintios 10, del 1 al 15. Realmente tuve una lucha con 3 porciones de la palabra de Dios que se parecen mucho, pero el Señor inclinó mi corazón a que hoy hablara de esta porción, porque las otras 2 también se relacionan un poquito con 1 Corintios 10. Hermanos, en los versículos 1 al 4, nosotros vemos a Israel como un pueblo que tuvo la misma experiencia de vida. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, y ya de por ahí se puede sacar un estudio. El apóstol Pablo estaba hablando a cristianos gentiles. Quizás en Corinto había algunos cristianos que venían del judaísmo, pero la mayoría eran gentiles. Pero Pablo les decía que él no quería que ignoraran algo. Pero hermanos, no sé si ustedes han notado que cada día los que dicen que son cristianos son como más ignorantes de las cosas de Dios. Pero nosotros encontramos, Pablo dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis. En otras porciones dice, porque quiero que sepáis. Pero hoy parecería que mientras más espiritual seáis, más bruto espiritual seáis. De tal manera que hay veces que entonces usan el versículo de que la letra mata y que por eso no se debe estudiar la Biblia. Ese versículo no se refiere a conocer la palabra de Dios. Hermanos, si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a conocer a Dios, porque Él se revela de manera más perfecta en la Biblia. Podríamos conocer en la creación su poder, sabiduría, pero su carácter, su voluntad, su plan, solo se conoce con la Biblia. Entonces Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Israel como nación tuvo una misma experiencia. A todos los cubrió la misma nube. Dice aquí que estuvieron bajo la nube, bajo la presencia de Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba en el desierto, van a leer que en el día los cubría una nube y en la noche había una columna de fuego que los iluminaba y que hacía separación entre Israel y sus enemigos. Pero en el día era una nube. Toda la nación estuvo bajo la misma nube. Esa nube no cubría a algunos y a otros no. A todos los cubrió la misma nube, la presencia de Dios. Pero dice que todos pasaron el mar. Y el 2 dice que fueron bautizados en el mar, en la nube y en el mar. Bautizados aquí no es que a ellos se les echó agua, sino que estuvieron bajo la nube. Y cuando pasaron el mar, aunque fue en seco, pero recuerden que había una columna de agua de un lado y otra columna de agua del otro lado, era como si la nación de Israel estuviera metida en el medio del agua. Por eso habla de que fueron bautizados. Pero todos pasaron por el mar en seco. No fue que una parte de Israel pasó por la división de las aguas y que entonces otra parte de Israel se mojó. No, todos pasaron así. Los que sí se mojaron fueron los egipcios. Y bien mojados. Esos se empaparon de agua. Pero Israel tuvo la misma experiencia de pasar por el mar en seco. Y todos comieron el mismo alimento espiritual en Éxodo 16. ¿Cómo se llamaba el alimento que Dios le daba a Israel en el desierto? El maná. No había maná. Entonces todos comieron maná. No era que a una parte Dios le daba maná y a la otra parte le daba otra cosa. En una ocasión se quejaron y les dio carne que me salió, yo pienso que hasta por la nariz, por quejarse de Dios.
pero todo Israel no fue una parte, todos fueron alimentados por Dios y todos bebieron de la misma agua. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés, que eso le trajo un problema a Moisés, golpeó la roca? Que no era que la golpeara. Todos bebieron de esa agua. Todos estaban quejando porque querían agua. Todos bebieron de la misma agua. Y esa agua ejemplificaba a Cristo, el agua de vida. Pero no fue una parte de Israel. Todos tuvieron la misma experiencia con la nube. Todos tuvieron la misma experiencia con pasar el mar por lo seco. Todos comieron el mismo maná. Todos bebieron de la misma roca. La misma experiencia. Hermanos, Pablo se basa en la historia de la experiencia de los israelitas en el desierto para ilustrar los peligros de la idolatría, la rebeldía y el pecado en sentido general. La mayoría de los cristianos corintios probablemente eran gentiles, no eran judíos, no estaban familiarizados con la historia de Israel. Sin embargo, Pablo comienza aquí hablando de la experiencia de Israel en el desierto, para mostrarle a estos cristianos corintios y también a ti y a mí que Israel en el desierto era un tipo de la iglesia. De hecho, algunos le llaman a Israel la iglesia en el desierto. Claro, no era la iglesia cristiana, esa iglesia no existía. Pero Pablo presenta en esta porción a Israel como un espejo para que la iglesia se mire allí. Y hermanos, en estos versículos del 1 al 4, nosotros encontramos lo que se llama la gracia común de Dios. Dios bendijo a toda la nación de Israel en el desierto. No que algunos participaron de las bendiciones. Todos participaron de las mismas bendiciones. Eso es lo que se llama la gracia común. Por ejemplo, cuando llueve en Atomayor, no llueve solo en la casa de los cristianos. Llueve en Atomayor. Eso es lo que se llama gracia común. Dice Mateo 5:45 que Dios hace llover sobre justos e injustos. Israel en el desierto participaron todos de la misma gracia, del mismo favor, de la misma misericordia de Dios. Todos tuvieron la misma experiencia, no solo algunos. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 5? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, pero los alimentó. Les dio maná, les dio agua, pasaron el mar en seco, los cubrió la misma nube, y en la noche los iluminaba y protegía el mismo fuego. Pero dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La palabra agradó aquí es que Dios no se sintió satisfecho, contento con la mayoría de ellos. De hecho, de todos los adultos que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Josué y Caleb. Los demás fueron los jóvenes, los niños y los más jóvenes que envejecieron en el desierto. Pero de los adultos que salieron de Egipto, se quedaron en el desierto. Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Fueron castigados por su pecado personal. Usted ve, hermanos, todos pertenecían a la misma nación, todos recibieron bendición de parte de Dios, pero Dios no se sentía satisfecho, contento, agradado de la mayoría y los castigó. Hermanos, Dios veía a Israel como una nación, pero Dios juzga el pecado individualmente, en cada uno. En cada uno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, el punto que presenta el apóstol Pablo en este versículo 5 es bien claro. Los cristianos corintios probablemente se tomaban toda clase de libertades, creyéndose a salvo gracias a las bendiciones y experiencias espirituales que se daban en medio de ellos.
Así que Pablo les advierte que tengan cuidado, porque así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales y tuvo experiencias comunes, aún así pereció. Y algunos cristianos corintios también podrían sufrir castigo de parte de Dios. Recibir la gracia común de Dios no es garantía de que Él se agrada de las personas en sentido general. Hermanos, sucede algo, por ejemplo, con República Dominicana. Nuestra bandera tiene un escudo, y en el escudo está la Biblia, y ya por eso el dominicano cree que tiene a Dios agarrado por el mano. Y usted lee en las redes sociales, República Dominicana, una nación bendecida porque tiene la Biblia en su escudo. De hecho, hay otro país ya que la tiene en el escudo también, y una bandera parecida a la de nosotros. Hermano, ¿usted cree que es verdad que porque la bandera tenga la Biblia en su escudo es que Dios se agrada de los dominicanos? Eso es superstición. La Biblia no es para eso. Lo que pasa es que Dios tiene una gracia común que no solo bendice a los cristianos que viven en República Dominicana, sino que bendice al país. Pero hay un orgullito metido entre los dominicanos porque la Biblia está en el escudo, y que eso como que nos da pie a que nosotros nos vivamos como nos da la gana, porque es un país bendecido por Dios. Eso pasaba con la nación de Israel y quizás pasaba también con los corintios. Dice un siervo de Dios, parece como si los corintios hubieran supuesto que participar de las ordenanzas del Evangelio, como el bautismo y la Santa Cena, les aseguraría la salvación. Y participaban posiblemente en actividades idólatras, y en este libro encontramos al apóstol Pablo hablando de eso, porque para ellos los ídolos no eran nada y se sentían con libertad de vivir como les parecía. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Algunos sienten orgullo por ser bautistas, por los misioneros que vinieron aquí, y vemos quizás que tenemos este templo grande, tenemos este terreno grande, tenemos colegio, y pensamos que eso nos da libertad porque estamos bajo la bendición de Dios. Mucho cuidado que no suceda con nosotros como sucedió con Israel, que recibieron la gracia común de Dios, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, de la mayoría de ellos. Ser un orgullo que había allí, y posiblemente eso estaba sucediendo entre los cristianos corintios. Hermanos, nosotros vemos lo que dicen los versículos 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué? Para de los siglos. Hermanos, estudiemos el Antiguo Testamento, estudiemos toda la palabra de Dios. Vamos a buscar la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento para la iglesia. Hermanos, vamos a vernos en el espejo de la nación de Israel. Esas cosas que sucedieron en Israel fueron nuestro ejemplo, tipo de la iglesia. Pablo considera que todo lo sucedido en la historia tiene un propósito divino de bendición para los demás. Todo lo que le sucedió a Israel tiene una lección, una enseñanza espiritual que Dios quiere que aprendamos. Todo ello sucedió como ejemplo para la iglesia, para amonestar a la iglesia, para confrontar a la iglesia. Esa expresión que dice allí para amonestarnos es para confrontarnos.
Hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios que Dios nos habla, que Él nos dice en el Antiguo Testamento y no solo en el Nuevo. Los corintios, hermanos, posiblemente estuvieran abusando de la libertad que tenían en Cristo. Hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no sentirnos orgullosos de nuestra religiosidad, no confiar en nuestra religiosidad. Los israelitas se sentían confiados porque todos recibían el maná, a todos los cubría la nube, todos bebieron del agua, todos tuvieron la misma experiencia en el desierto. Mucho cuidado, experiencias externas. Israel ni entendió, ni aún entiende para qué Dios creó esa nación. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios creó a la nación de Israel para a través de ella bendecir a las demás naciones, mostrar su gloria en el mundo. Israel nunca entendió eso, ni lo entiende tampoco. Israel, hermanos, llegó un momento que pensaban que porque tenían el templo en Judá, ellos nunca iban a ser destruidos por los enemigos. Ustedes saben que la confianza de Judá era el templo. Mientras ese templo esté aquí, no vamos a ser invadidos. Los invadieron y el templo fue destruido. No una vez, más de una vez. Por haber sido una nación escogida, creada por Dios, ya ellos, eso los hacía sentirse seres superiores y que ya con eso tenían asegurada la vida eterna. Hermanos, es tan así que por lo menos los hermanos aquí que han convivido donde hay judíos, ¿usted sabía que el judío a los gentiles le niega hasta el saludo por la mañana? Puede haber un barrio de judíos y gentiles y los judíos cuando van a salir de sus casas salen y pasan por enfrente de los gentiles y a menos que sean de mucha educación no los saludan. Ellos se sienten seres superiores. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado que nosotros no caigamos igual que los israelitas, que por recibir algunas bendiciones de parte de Dios nos sintamos superiores. Nosotros hemos sido libertados del pecado, del mundo, de nuestra carne, del poder del diablo, de las huestes espirituales de maldad, pero para ser esclavos de Cristo. Pero muchas veces nosotros hablamos mucho de la libertad en Cristo. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Nosotros los cristianos, al igual que los corintios, y para eso los amonestaba el apóstol Pablo, debemos aprender que nosotros no podemos vivir como nos parece y pensar que nuestro estilo de vida no tiene consecuencias. Hermanos, Pablo les recordó a los corintios y también a ti y a mí que todas las acciones tienen repercusiones, todas las acciones tienen consecuencias, incluso en la vida cristiana. Que dice la palabra de Dios que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Los corintios estaban usando su libertad para participar incluso en actividades paganas, en actividades, mire, para ponerlos en contexto. Corinto era pagana. ¿Qué sucede? Que se llevaban animales y se sacrificaban en los templos paganos. Cuando esos animales eran ofrecidos en sacrificio, eran vendidos no en la carnicería, sino en el templo pagano, y esa carne era más barata que la que se vendía en la carnicería. Entonces, ¿a dónde iba la gente a comprar? Al templo pagano, porque la carne le salía más barata. Pero los cristianos corintios participaban de eso, pero no pensaban en que podían ser motivo de tropiezo para otros.
En esos templos paganos se hacían festividades, festines, banquetes, fiestas donde había mucha comida. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado de cómo usamos la libertad que tenemos en Cristo. ¿Libertad de qué y para qué? ¿Por qué ustedes creen que en 1 Corintios 13 habla del amor? ¿Cuál era el problema en Corinto? Que cada uno estaba pensando en su libertad, no estaba pensando en el amor a los demás. Hermanos, mucho cuidado. Al leer y al estudiar el Antiguo Testamento, tengamos cuidado de no solo ver lecciones morales, veamos también las lecciones espirituales que allí hay para la iglesia. Uno de los peligros que hay cuando a veces hablamos del Antiguo Testamento, sobre todo en clase de escuela dominical, clase bíblica, es que presentamos la vida de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento simplemente como historias interesantes y le decimos a los niños, ustedes ven niños, no seamos como Sansón, no hablemos mentira como Sansón, y simplemente se quedan en lecciones morales. Y los niños crecen muy moralistas, pero sin buscar la voluntad de Dios, la enseñanza real que hay en el pasaje, que es mucho más que una simple lección moral. Hay una lección espiritual y también allí habla del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Hermanos, versículos 6 al 10 en la parte B. ¿Qué sucedió con esta nación? Todos, bautizados en la nube y en el mar, comieron el maná, bebieron de la misma agua, pero dice que Dios no se agradó de ellos. Y que esas cosas que están allí, dicen los versículos 6a, la parte A y el versículo 11, que sirvieron para nuestra enseñanza, para ejemplo a nosotros. ¿Qué sucedió con esta nación? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Hermanos, lo que está registrado en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo que Dios quiso que esas cosas sirvieran como ejemplo para ti y para mí, que nos confrontemos con ellas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que la iglesia no haga igual que Israel. Y la palabra codiciar aquí es una palabra que también significa lujuria, para que nosotros no tengamos deseos lujuriosos, para que no tengamos codicias de cosas malas. Ese es un problema del evangelio de la prosperidad, que pone codicia en el corazón de gente que dice que es cristiana y solo piensan en cosas materiales. En esas iglesias no se habla del pecado ni de santidad, se habla de cosas materiales y se convierten en codiciosos. Que sigue diciendo, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermano, por este pueblo el Señor lo saca de Egipto y no bien Moisés sube al monte cuando hacen un becerro de oro. Y lo triste es que hacen un becerro de oro y Aarón se atrevió a decir que él tiró el oro en el fuego y de ahí salió el becerro solo, que no fue que él lo hizo. Pero lo triste es que no solo hacen el becerro, sino que dicen que ese es Dios, que ese es Jehová. ¿Usted sabe con qué estaban comparando a Dios? Con una vaca. Y dice que el pueblo entonces se levanta, se sienta a comer, a beber y a jugar. En el Antiguo Testamento, en lugar de jugar, dice regocijarse. Cayeron en idolatría. Hermanos, nosotros debemos tener también mucho cuidado con nuestros ídolos en el corazón. Quizás nosotros no hagamos un becerro de oro, pero usted sabía que nosotros podemos tener ídolos en el corazón. Usted sabía que hoy hay cosas que quizás en sí mismas no sean malas, pero que nosotros las convertimos en ídolos.
y tropezamos en esas cosas. Pero note qué cosas ellos hicieron al idolatrar: comer, beber y jugar. Usted sabe que hay gente que tiene la comida como un ídolo. Aquí hay un señor, había un señor en Atomayor que le estalló el estómago. Y el médico le dijo que tenía que parar de comer. Ese señor compraba una funda de pan y se fajaba él con esa funda de pan. Los más viejos aquí recuerdan lo que le decían buquí. Bueno, él era un buquí. Hay gente que la comida se convierte en un ídolo, el beber. Dice, ni forniquemos. El 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Miren, hermanos, hay la fornicación física, el adulterio espiritual que se mezcla con la idolatría, pero hay la fornicación que tiene que ver con lo sexual. Y hermanos, en ese sentido, nosotros los cristianos nos estamos deslizando. Hoy en día, para muchos cristianos, el fornicar, el cometer pecados sexuales, parece nada. Y lamentablemente nosotros vivimos en un país disque desarrollado. Aquí no se llevan estadísticas como se llevan en otros países. Pero hermanos, se han hecho estudios y se ha comprobado que, por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente el 50% de los pastores entran a páginas pornográficas. Y usted sabe qué es lo triste, que esas páginas leen de qué computadora es que están entrando a ella. Quizás no saben quién es el dueño, pero si se disponen saben quién fue que vio la página. Hermanos, se ha comprobado que una gran cantidad de jóvenes que se llaman cristianos están fornicando. Están fornicando. Ahora hay un escándalo a nivel mundial porque había un juego y tienen lo que se llama la Kiss Cam en esos estadios. En algún momento enfocan al público y los que son esposos se dan un beso y lo ven en pantalla gigante y donde quiera que se está transmitiendo el juego. Pues el responsable, el camarógrafo, enfocó 2 personas que desde que se vieron en la pantalla se separaron. Ella dio la espalda. ¿Qué resulta? Los 2 empleados de una empresa, él el CEO de una empresa, ejecutivos de una empresa, cada uno con su pareja y no eran ellos 2. Hermanos, pero eso está sucediendo entre cristianos. Fornicación, adulterio. Dicen, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Que dice el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hermanos, la nación de Israel insistió en probar a Dios. Se convirtió en insistente. La palabra aquí, tentar, es probar, ser insistente. La nación de Israel en el desierto persistía en probar a Dios. Y varias veces Él les demostró que Dios es Él y el soberano es Él. Ellos probaron, tentaron a Dios. Y usted sabe lo que pasó con la serpiente, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el versículo 10? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No solo murmuraron contra Moisés y Aarón. Dios le dijo, es contra mí que lo están haciendo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hoy hay muchos llamados cristianos que murmuran incluso contra Dios, se quejan incluso contra Dios. Hay que tener mucho cuidado. El apóstol expone ahora las causas por las cuales la mayoría de los israelitas neutralizaron las grandes ventajas que todos compartían. El deseo de lo malo debe aplicarse
a la conducta en sentido general, y esa expresión dice como algunos de ellos, conecta directamente los pecados que los corintios corrían el riesgo de cometer con los pecados que llevaron a la caída de los israelitas. Hermanos, cuando dice aquí el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y el 7 dice como algunos de ellos, el 8 como algunos de ellos, el 9 como algunos de ellos, el 10 como algunos de ellos. Esa expresión, como lo hicieron algunos de ellos, tiene la enseñanza de que tú y yo podemos caer en lo mismo, como algunos de ellos. Eso era lo que Pablo le decía a los corintios. La idolatría, el comer, beber, cometer fornicación, se refieren a tipos de pecado que los corintios eran propensos a cometer si no se mantenían completamente separados para Dios, igual que tú y yo. El pecado de Israel tuvo consecuencias que quizás ellos nunca se imaginaron, que dice allí que fueron destruidos por el destructor. La advertencia de Pablo sigue vigente. Eso que le sucedió a la nación de Israel por querer provocar a Dios, por desviarse de los planes de Dios, por tomarse libertades con Dios, le podía suceder a la iglesia en Corinto, pero también le puede suceder a la iglesia en Atomayor. ¿Qué dice? Primero a los Corintios 10, 1 al 5, usted lee la lista de cosas que hay allí. De los más de ellos no se agradó Dios. Hermanos, mucho cuidado con nuestro estilo de vida. La libertad en Cristo no es para que nos tomemos libertades. Parecería una contradicción, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen los versículos 12 y 13? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, nosotros debemos entender que todos podemos caer. Ayer veía en internet, específicamente en YouTube, un predicador cayó en adulterio. Él responsablemente lo confesó a la iglesia, aceptó la disciplina de la iglesia. Después de un tiempo fue restaurado, no ya como pastor, pero sigue sirviéndole a Dios. Pero él hacía la advertencia de que había habido descuido en su propia vida. Recuerdo que el pastor John Piper, muy conocido, en una ocasión le pidió a su iglesia que le diera un año de retiro espiritual para ocuparse de su propia vida espiritual. Y hay algo que los que trabajan con la conducta lo conocen, se llama burnout. Eso es personas que de tanto que están ocupados se queman. ¿Usted sabía que se da la situación de que a veces los pastores, por estar tan ocupados sirviendo, se olvidan de a quién le están sirviendo y de ellos mismos? Y los predicadores y todos, hermanos. A veces nosotros nos olvidamos de que podemos caer. Esta es una advertencia, una llamada a la humildad, a reconocer nuestra propia fragilidad. Así que el que piense estar firme, miren Corintios, el de ustedes que piensa que está firme, mire que no caiga. Cristiano en Atomayor, el que piensa que está firme, no se ponga a jugar con el pecado. Puede ser que caiga. No debemos confiar en nosotros mismos ni pensar que estamos inmunes a la tentación, incluso si nos consideramos fuertes en la fe. Hermano, ¿cuántos aquí son fuertes en la fe?
Yo realmente no me considero fuerte en la fe. Yo no sé usted. Pero yo me veo débil, porque cuando nos consideramos fuertes, estamos cerca de caer. La caída puede ocurrir incluso a aquellos que se sienten seguros. Este pasaje arroja luz sobre un concepto común que a veces es malinterpretado por los cristianos. Muchos que se llaman cristianos se preguntan, ¿importa el pecado incluso para las personas que están en Cristo? Si la muerte de Cristo en la cruz y nuestra fe en Él perdona nuestros pecados, entonces, ¿qué importa si pecamos o no? ¿Usted sabía que hay cristianos o llamados cristianos que se hacen esas cuestionantes? Yo soy salvo, siempre salvo. ¿Qué importa que yo peque? El que se hace esa cuestionante posiblemente no sea salvo. Aparentemente algunos creyentes en Corinto malinterpretaron el Evangelio de la Gracia en el sentido de que los cristianos son libres de entregarse al pecado sin tener miedo a sufrir las consecuencias del pecado. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba en contra de esta idea y para ello les contó lo que sucedió a la generación de israelitas en el desierto, lo cual también podía ocurrirle a los cristianos en Corinto y también a ti y a mí. Dios nos perdona nuestros pecados, pero también puede disciplinarnos en esta vida para nuestro bien y el bien de los demás a quienes Él ama. ¿Tú sabes que Dios por amor te disciplina? Y a mí también. Y esto, hermano, parece fuerte, pero tú sabías que incluso Dios puede quitar la vida de algunas personas que dicen que son cristianas y se niegan a arrepentirse. Mire lo que dice 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Usted ve lo que pasaba en Corinto, enfermedad, y eso es de que algunos también duermen. Los estudiosos de la Biblia dicen que se refieren a muerte. Hermanos, Dios disciplina. Dios disciplinó a Israel en el desierto, porque de muchos de los más de ellos Él no se agradó. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estará Dios agradado contigo? Mirándote en el espejo de la palabra, ¿tú eres de aquellos de los que Dios se agrada? Nosotros debemos confiar en la provisión espiritual de Dios. Las tentaciones se pueden vencer. Pero el apóstol Pablo dice primero que ninguno de nosotros es tentado únicamente por el pecado, en el sentido de que nuestro deseo de pecar, sea cual fuere ese pecado, ya es algo común. Hermano, la tentación tuya y la mía, tú y yo no somos los primeros. A veces el diablo nos quiere hacer entender que la tentación que él trae a tu vida es lo más grande que hay, que tú eres el único que está pasando por eso, que más nadie nunca pasó por eso, que en la historia de la iglesia, esa tentación, tú eres el único que la ha sufrido y la está sufriendo. Es un gancho del diablo. Creyentes de todas las generaciones han pecado desde el principio de los tiempos. Tanto ellos como nosotros hemos experimentado tentación. Pero en segundo lugar, Dios está por nosotros, como dice el versículo 13. Él nos ama. Él no quiere que fracasemos como algunos cristianos piensan. Algunos creen que Dios quiere hacerles daño, sino que Él está listo para ayudarnos. Una forma en la que Dios ayuda a los creyentes es obrando de manera activa en nuestras vidas para que nosotros salgamos airosos de las tentaciones, para que podamos resistir.
A veces pensamos que no seremos capaces de vencer la tentación. Sin embargo, Dios nos promete que en el poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos resistirnos ante cualquier situación. Pero ¿sabe qué es lo primero que hay que hacer? Someteos pues a Dios. Es primero someterse a Él. Dios quiere que tú y yo seamos vencedores. Vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero es en el poder del Espíritu Santo y sometidos a Él, no siendo rebeldes como la nación de Israel. Finalmente, Pablo añade que Dios siempre nos ofrecerá una vía de escape para cualquier tentación que se nos presente. Si nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de escapar de la tentación, Dios promete ofrecernos una salida. Hermano, ¿qué sucedió con José? Fue tentado. ¿Y qué hizo José? Escapó, salió huyendo. Salió huyendo. Hermanos, Dios está dispuesto a obrar en favor de los cristianos que quieren, desean, anhelan hacer lo correcto para escapar de las garras del diablo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Versículos 14 y 15 para ya concluir. ¿Cuál es la conclusión? Estos dos versículos sirven como conclusión de lo que se ha venido hablando anteriormente. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad a vosotros lo que digo. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer? Huir. Aquí dice huid de la idolatría, otro pasaje dice huid de la fornicación. Huir, escapar. Pero somos fuertes. Yo soy un verdugo espiritual. Yo soy el papaupa de la matica espiritual. Dios dice, huye, sácale el pie al pecado. No te pongas en situación en que puedas caer. Mis hermanos, al mirar este pasaje de 1 Corintios 10, del 1 al 15, no podemos evitar ver la solemne advertencia del apóstol Pablo. Él nos recuerda que muchos en el pueblo de Israel disfrutaron de grandes privilegios espirituales. Fueron testigos de la provisión, de la guía, de la presencia misma de Dios. Y sin embargo, la mayoría de ellos pereció en el desierto. ¿Por qué? Porque sus corazones se alejaron del Dios vivo. Lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos es que eso no fue simplemente historia antigua. Eso es del Antiguo Testamento. Es una advertencia vigente para nosotros hoy. Es como si Él a ti y a mí en esta mañana nos dijera, no os engañéis, no creáis que por haber sido bautizados, por participar de la cena del Señor, por congregarte el domingo, por orar mucho, tú estás automáticamente inmune al peligro de caer en pecado. Nosotros creemos que por ser religiosos, hacer algunas cosas que se espera que hagan los evangélicos, ya de manera automática no pecamos. Que ya podemos acostarnos, dormirnos en nuestros laureles, participé en la Santa Cena, qué bendición. Ya yo no peco, ya hoy yo no peco, hasta la próxima Santa Cena no peco. ¿Usted sabía que hay algunos que se bautizan y dicen, tú ves, ahora sí, ahora yo tengo más responsabilidad porque me bauticé? Es que aunque no te hayas bautizado, tú eres responsable delante de Dios. Tú tienes que rendirle cuenta a Dios, pero hay gente que dice, tú ves, ¿tú sabes por qué yo no me hago miembro de la iglesia? Porque si yo me hago miembro, yo tengo más responsabilidad. Es que tú tienes que darle cuenta a Dios y a la iglesia como quieras. Porque no es aquí que tú te congregas. No es bajo el ministerio de esta iglesia que tú estás, aunque no esté en la lista de miembros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar de forma de pensar. Mis hermanos, no juguemos con el pecado. No pongamos a prueba la paciencia del Señor, porque Dios no puede ser
tentado, él no puede ser provocado a pecar. No nos conformemos con una fe nominal, la fe de yo soy bautista, la fe de yo voy el domingo en la mañana, la fe de yo hago tal cosa, yo trabajo en la EBDB, yo trabajo en la escuela dominical, yo canto, yo toco, yo hago, yo. Muchos religiosos, una fe nominal vacía, que no produce obediencia, que no produce cambio. Vemos gente en medio nuestro que años van, años vienen y siguen teniendo el mismo carácter de siempre. Pero hermanos, tenemos una esperanza gloriosa. El mismo Dios que nos advierte es el mismo Dios que nos sostiene. Pablo dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él provee la salida. Él nos ha dado su espíritu y en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para perseverar hasta el fin. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el Señor en Cristo. Dios no cambia. Él sigue siendo 3 veces santo y Él sigue demandando de su pueblo amor sincero, entrega total y santidad. Hermanos, huyamos de la idolatría, pero de toda clase de ídolos que a veces se llevan en el corazón. Corramos a Cristo, aferrémonos a Cristo con todo nuestro corazón, examinémonos a nosotros mismos, como Pablo dice más adelante, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Solo los que perseveren en obediencia, solo los que amen al Señor por encima de todo, heredarán la corona de vida. No dice que serán salvos, heredarán la corona de vida. Como dice el autor de Hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo fiel, humilde, vigilante, un pueblo lleno de gratitud, porque Él nos ha dado en Cristo una roca que no se mueve y en esa roca podemos descansar seguros. El Señor les bendiga.